Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy le voy a contar el cuento de Benjamín Conejo, el primo de Pedro Conejo. Este cuento también lo escribió la escritora inglesa Beatrix Potter. Ok, una mañana tempranito, el primo de Pedro Conejo, Benjamín Conejo, escuchó desde su casa que por el camino pasaba un carro tirado por un caballo. Se acercó al camino y vio que eran el señor y la señora McGregor que iban hacia la ciudad. «Esta es la mía», dijo Benjamín. «Voy a poder entrar a la huerta del señor McGregor sin problemas. Voy a pasar por la casa de Pedro para que me acompañe». Corrió a la casa de sus primos y allí estaban Vicente Conejo, Feli Conejo y Amalia Conejo, pero no estaba Pedro Conejo. Le preguntó a su tía que le dijo que Pedro estaba en su pieza y que no se sentía muy bien. Cuando entró Benjamín, lo vio a Pedro arropado con un pañuelo rojo que le había dado su mamá, porque se acuerdan que había perdido su campera y sus zapatitos. Tenía cara de sentirse bastante mal, Pedro. «¿Dónde están tu campera y tus zapatitos?», le preguntó Benjamín. «En el espantapájaros de la huerta del señor McGregor», dijo Pedro, y le contó lo que había pasado el día anterior, de cómo el señor McGregor lo había corrido y cómo había perdido su campera y sus zapatitos. «Entonces, hoy es el día para recuperarlos», dijo Benjamín, y le contó cómo había visto al señor y a la señora McGregor irse hacia la ciudad en su carro tirado por un caballo. Aunque Pedro no se sentía bien, entendió que ese día era una oportunidad única para entrar a la huerta y recuperar su ropa. Entonces Pedro y su primo Benjamín se subieron a una pared que estaba cerca de la casa del señor McGregor, de donde podían ver bien la huerta. Sí, allí estaba el espantapájaros vestido con la campera de Pedro, los zapatitos y un sombrero viejo de la señora McGregor. Cuando llegaron a la huerta, Benjamín le sugirió a Pedro que se treparan al árbol de peras, para entrar, para no romperse la ropa pasando por abajo del portón. Así lo hicieron y desde el peral cayeron sobre el cantero de lechugas. ¡Qué delicia! Comieron y comieron hojitas de lechuga hasta hartarse. Luego se dirigieron al espantapájaros, dejando todas las huellas de sus patitas, especialmente las de Pedro, las de Benjamín, porque Pedro no tenía los zapatitos, las de Benjamín, que estaba usando suecos. Los suecos son como unos zapatos de madera, entonces debe haber dejado unas lindas huellas. Como había llovido a la noche, cuando sacó Pedro la campera del espantapájaros, estaba toda mojada y sus zapatitos estaban llenos de agua. Pero lo mismo se puso todo, porque querían aprovechar el pañuelo para hacer una tipo bolsita para llevarse unas cebollas para la señora Conejo. Pero Pedro estaba muy asustado. Oía ruidos por todos lados. Después de lo que le había pasado ayer, tenía tanto miedo que volviera el señor McGregor, que miraba de acá para allá, a ver si lo veía. En vez, Benjamín estaba de lo más bien. De vuelta se tiró sobre el cantero de lechugas, que estaban riquísimas, se comió varias, y de postre se comió una zanahoria. Pedro no comió nada. Él quería volver a su casa. De tan nervioso que estaba, se le cayeron la mitad de las cebollas del pañuelo.
En vez de trepar el peral de nuevo, ya que se les hubiesen caído las cebollas que le quedaban en el pañuelo, se fueron a una parte de la huerta que estaba llena de macetas y pensaron trepar alguna bien alta para salir. Pero Pedro de nuevo escuchó ruidos. Abrió sus ojos grandes como platos. ¡Uy! Ahí venía el gato del señor MacGregor, el gato malo, caminando hacia las macetas. Rápido, rápido, Pedro y Benjamín se escondieron abajo de una canasta que estaba dada vuelta, que era la canasta de la señora MacGregor. Y también pusieron las cebollas cerca de ellos. El gato se acercó hacia donde estaba la canasta, la olió, quizá le gustaba el olor a cebollas, se subió a la canasta, se puso cómodo y se quedó dormido. No les puedo explicar lo que sintieron Pedro y Benjamín abajo del gato. Casi no podían respirar y el olor de las cebollas era horrible. Aparte, el gato era un gato grande y pesado, y ellos en la canasta, que se había abollado toda, no se podían mover. Ambos se pusieron a llorar. Se iba haciendo de noche y el gato seguía durmiendo. Ya había dormido 5 horas. Sí, 5 horas. De repente escucharon un ruido. Miraron por un agujerito de la canasta y vieron al papá de Benjamín caminando por la pared que estaba al lado de la canasta. Estaba buscando a su hijo y a Pedro. A medida que se hacía de noche, el papá de Benjamín se iba preocupando porque su hijo no volvía y fue a lo de la señora Conejo a preguntar. Esta le dijo que ambos primos eran tan pícaros que por ahí se habían ido de nuevo a la huerta del señor MacGregor. Benjamín suavecito dijo: «¡Papá! ¡Papá!». Y su papá lo oyó. De un salto cayó al lado de la canasta. El gato, sorprendido, se despertó y el padre de Benjamín le dio tal patada que el gato salió volando por los aires y salió corriendo. El papá de Benjamín levantó la canasta y primero agarró a su hijo por las orejas. Después le dio una pequeña paliza en el colachón. A Pedro no le tiró de las orejas, pero lo miró con cara de enojado. Levantó las cebollas y se fue con los 2 primos, uno de cada mano, de vuelta a la casa de la señora Conejo. Cuando llegaron, mamá Conejo se puso muy contenta. Lo perdonó a Pedro porque había recuperado sus zapatitos y sus camperas. Y con las cebollas hizo una riquísima sopa que les encantó a Feli Conejo, a Amalia Conejo y Vicente Conejo. Pero Pedro y Benjamín no comieron. El susto les había sacado el apetito. Bueno, y colorín colorado, este cuentito se ha acabado o se ha terminado, como les guste a ustedes. Bueno, chicos, espero que duerman bien y les mando un largo beso tren. Buenas noches.